Ahí está, gracias. Bueno, vamos a arrancar la segunda parte. Lo que vamos a ver ahora es cuando uno mira los fenómenos sociales desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que mira? ¿A qué presta atención? Para poner un ejemplo, si uno va recorriendo una ciudad como turista y el guía de turista es alguien que sabe mucho de historia, les va a ir contando la historia de cada lugar, qué pasó acá, quién estuvo, qué cosas ocurrieron. Si el que hace de guía es un arquitecto, va a enfatizar los aspectos edilicios, los aspectos urbanísticos. Bueno, acá algo parecido. Si el que mira los fenómenos sociales es un economista, ¿qué es lo que qué resalta, a qué le presta atención, cómo lo mira? Esto es lo que vamos a tratar de ver ahora. Esto no va a ser los únicos formas de que se ve la economía. Diferentes economistas tienen diferentes formas de ver la realidad. Una de las explicaciones de por qué a veces los razonamientos son distintos, tienen diferentes formas de entender los fenómenos sociales. Eh, entonces se explican de otro modo, por más que pueden ser dos personas muy bien formadas, pero que explican la realidad de modo distinto. Esto es lo que vamos a ver ahora. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que planteó la motivación de esta presentación. Siguiente diapositiva. La bibliografía que vamos a usar es esta presentación y el del libro de Mochon y Becker, que les había contado, Economía, Principios y Aplicaciones, el capítulo 1. La siguiente, el contenido. Vamos a ver primero el punto de vista económico. Vamos a hablar un poco sobre la definición de economía, qué efectos analiza la economía, y bueno, ahí están al final las referencias bibliográficas del material que se usó para la presentación, aparte de Mochon y Becker. El punto de vista económico. La siguiente, por favor. El punto de vista económico lo que busca es analizar diferentes cuestiones. De las diferentes cuestiones que analizan, vamos a enfatizar dos. Una que tiene que ver con las decisiones de las personas. Las personas toman decisiones. Cuando uno toma una decisión, tiene que elegir entre dos alternativas. Acá. Uno tiene que elegir entre dos alternativas, por lo menos, si elijo la izquierda, no elijo la derecha. Si elijo la derecha, no elijo la izquierda. La cuestión es, ¿por qué elijo ir al camino de la izquierda o al camino de la derecha? En este caso, las decisiones que vamos a analizar son las personas tomando decisiones en temas económicos. Para entenderlo más sencillo, decisiones que tienen que ver alguna transacción, alguna compra, alguna venta. Eso vamos a tener con una cuestión económica. Y acá agente es un ente que actúa. Ese es un agente, o sea, que actúa, y para actuar tiene que tomar decisiones. Decisiones de tipo económico. Primero vamos a ver cómo es este proceso de toma de decisiones, que cada uno toma decisiones sobre estas cuestiones. Y en segundo lugar, cómo esas decisiones se relacionan con decisiones de otros. Porque estamos en una sociedad y uno no toma decisiones de manera aislada, no está solo en una isla, sino está vinculado con otros. Y cómo las decisiones de uno se vinculan con las decisiones de otros. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver entonces el primer punto de la toma de decisiones. La siguiente, Lucila, por favor. Un poquito más. Ahí está. ¿Decisiones de qué? Acá son decisiones de asignación de recursos. Un recurso, para ponerlo en sencillo, es un elemento que nos sirve para algo. Ese es un recurso en este caso. Y asignar un recurso es darle un destino, darle un uso, usarlo para algo, decidir para qué se va a usar ese recurso. Por ejemplo, tenemos una plancha de madera. Esa plancha de madera le podemos dar diferentes usos. Uno es transformarla en una mesa, transformarla en una silla. Nos puede servir para tapar un agujero en el piso o para tapar el lugar de un vidrio que se rompió. Tenemos la ventana rota y le ponemos la madera para tapar. Podemos usar para hacer una pintura, para acharla toda y hacer un asadito o tirársela a alguien, al vecino que está molestando.
podemos usar para muchas cosas esa plancha de madera. ¿Cuál elegimos? Bueno, hay diferentes, ¿cuál de esas alternativas elegimos? Y hay acá tres formas que la economía suele analizar. Hay una que es básicamente económica y las otras son analizables económicamente. Uno asigna un recurso en general primero por alguna orden. Alguien nos da una orden de qué hacer o qué no hacer. En general las órdenes en la sociedad están dadas por el Estado, que tiene normas legales de diferente jerarquía, que indican qué se puede hacer y que indican qué no se puede hacer. Y que sí, que no, dónde sí, dónde no, cuándo sí, cuándo no, cómo se puede, cómo no se puede. Bueno, hay todas las preguntas del qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Bueno, afirmativo o negativo en todos los casos. Esas son las órdenes que fija el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. Puede haber órdenes que son contratos entre privados. Uno acuerda, por ejemplo, en un consorcio con los vecinos qué cosas se pueden hacer en el edificio, qué cosas no se pueden hacer. Eso implica una cierta asignación de recursos. Eso por un lado. Básicamente la orden no es un instrumento de origen económico, pero uno lo puede analizar con herramental económico. Esto sería la orden. Un segundo elemento son los precios relativos, que esto sí es básicamente económico, vamos a verlo a continuación. Y el tercer punto es el marco institucional. A ver, la siguiente, Lucila, por favor. Tenemos la orden, tiene que ver con normas, regulaciones, ya sea públicas o sea privadas, qué hacer, cómo, cuándo, dónde. Y después también uno toma decisiones en un marco institucional. Una institución son ciertas normas, valores y organismos que están en la sociedad y que perduran y que organizan su funcionamiento. Por ejemplo, el sistema de gobierno de una sociedad va a influir en nuestra asignación de recursos. Tenemos un gobierno democrático, un gobierno dictatorial, un gobierno que permite ciertas cosas y otras no. Bueno, eso va a influir en nuestras decisiones, según cómo sea el gobierno, qué cosas haremos y qué cosas no. Cómo funciona la justicia, eso implica la forma de organizar nuestra actividad cotidiana, nuestra actividad comercial, nuestra actividad ciudadana. Si tenemos una justicia que funciona bien, no voy a tener inconvenientes en tomar ciertas medidas o por ahí desarrollar la mi actividad comercial en cierto modo, porque sé que alguien me estafa. Por ejemplo, yo puedo ir a la justicia, hacer un reclamo, la justicia funciona bien, bien quiere decir que falla de acuerdo a ley y con tiempos razonables. Entonces, puedo, por ejemplo, aceptar pagares o aceptar cheques postdatados. Ahora, si yo sé que si voy a la justicia me va a tardar 5 años en cobrar un cheque y no estoy seguro si lo voy a cobrar o no, entonces digo, bueno, cheques postdatados no. Porque, bueno, si hay algún problema, estoy 5 años esperando un caso judicial y que quizás no sale nada. Después está lo que se llama la seguridad jurídica, es en qué medida las normas que afectan la actividad económica de un sector se mantienen estables en el tiempo y no van cambiando un día de un mes a otro, de un año a otro. Por ejemplo, eh, si vos invertís esta actividad en esta actividad en este lugar, durante 10 años el impuesto a las ganancias va a tener una tasa de la mitad de la que rige ahora. Ahora rige una tasa invento del 20%, bueno, vos vas a pagar una tasa del 10%. Por al año, el que está en el gobierno dice, mira, en realidad necesitamos recaudar. En vez de cobrarte 10%, te voy a cobrar 20% del impuesto a las ganancias. Pero como no era 10% durante 7 años, y sí era, pero bueno, ya no, ahora cambian las circunstancias, no podemos. Bueno, eso es problema de seguridad jurídica, o sea, a uno le cambian las reglas de juego y eso influye. Y también están los valores de la sociedad, que ahí puse entre corchetes, son las reglas y normas de conducta que ordenan la vida en una sociedad. Estos valores también influyen en la forma de asignar recursos. ¿Y a qué asigno recursos? Pongamos una cosa muy conocida. En la Biblia judio-cristiana
En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, está una parte que Moisés sube al monte Sinai y le entregan las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, o también se dice en el lenguaje original, serían los 10 decires. Y uno de esos decires dice: no robarás. El no robarás da una orden de qué hacer, pero Dios, digamos, omnisciente, puede obligar acá que cada uno se comporte como sin robar, pero acá lo está planteado como que uno le da una orden, pero uno puede elegir hacerle caso o no. Y así está en el Código Penal, no robar. Gran parte del Código Penal de los países que componen el mundo dice que está mal robar, no es adecuado. Ahora, si todos consideramos que ese valor de no robar es adecuado y uno ajusta su comportamiento a eso, la forma de asignar recursos en la sociedad cambia mucho en relación a una sociedad donde el no robar no es acatado por todos. Hay muchos que por ahí que consideran que no robar es algo que no es importante. Uno dice, y a veces puedo robar, digamos. No robará salvo que la circunstancia justifique robar, por ejemplo. Entonces uno puede pensarlo pongamos en un pueblo chico, que en una época eran pueblos no tan chicos, pero donde la gente camina por la calle sin problemas, no teme que se va a encontrar con alguien que le va a decir: arriba las manos, dame lo que tenés. Uno puede dejar la bicicleta en la vereda a la noche, que al día siguiente la bicicleta va a estar ahí. Las puertas no hace falta que se cierren con llave. Si alguien rompe la puerta, uno abre, en vez de mirar por un pestillo, por una cámara de seguridad, uno abre la puerta para decir hola, para ver quién es. Ahora, si en esa ciudad empiezan a haber robos, uno camina por la calle, alguien le arrebata las cosas, la bicicleta no está más en la vereda, sino desapareció, uno abrió la puerta, alguien le entró a la casa, entonces la sociedad va a tener un cambio de asignación de recursos. Va a asignar recursos a puerta blindada, a enrejados, a alambrados, a cámaras de seguridad, a recursos para seguridad pública, va a asignar más recursos para policía, recursos que se podían destinar a otra cosa. Uno podía destinar un recurso a comprarse un libro y lo usa para pagar el aumento de impuestos para pagarle el aumento de la cantidad de policías. O tengo que poner una cámara de seguridad, o tengo que hacer otras cosas. Y eso además también cambia la rutina cotidiana. Uno sale a la noche, uno va a ciertos lugares, bueno, va cambiando. Bueno, estos valores de la sociedad vemos acá que influyen en la asignación de recursos. Esto vinculado por ahí con algo que es bueno no robar, pero por ahí cosas menos trágicas también influyen. Las sociedades que asignan recursos a una cosa u otra en función de ciertos valores que tienen. ¿Va claro esto hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Esto de la orden y marco institucional se lo analiza desde el punto de vista económico, por más que no son instrumentos económicos en sí. Vamos a la siguiente. Hasta ahí. Bien. Y estos son, sí, elementos que tienen que ver con la actividad económica, que son los precios relativos. Primero saber qué es precios y después precios relativos. Precio es una relación de cambio entre dos bienes. En general, uno de los bienes suele ser el dinero. Entonces, ¿qué es relación de cambio? Cuando doy una unidad de un bien, ¿cuántas unidades de otro bien recibo a cambio? O sea, doy una unidad de un bien, a cambio recibo algo. ¿Cuánto recibo de ese algo? O a la inversa. Yo me dan una unidad de un bien y cuántas unidades de otro bien entrego. O sea, eso es el intercambio. La relación de cambio es entre una unidad de un bien y una cantidad de unidades del otro bien. Eso es el precio. Me dije esa relación. El ejemplo está puesto ahí en la filmina. Filmina diapositiva sería, perdón. Eso. Después le explico, la filmina es algo ya en desuso. Alguien entrega un vaso y a cambio recibe 10 unidades del bien peso. Tenemos dos bienes, un bien llamado vaso, otro bien llamado pesos. Doy una unidad del bien vaso y al cambio 10 unidades del bien pesos. Es 1 a 10 la relación de cambio. Cambio, doy una botella y a cambio me dan 50 pesos. La relación es 1 a 50. Ahí tenemos el precio del vaso medido en pesos, el precio de la botella medido en pesos, y así puede ser cualquier cosa medido en pesos, medido en dólares, medido en yenes, según la moneda de cada lugar. Pero después tenemos los precios relativos.
que habla de la relación entre los precios. Por eso precios relativos, relación entre precios. Entonces, por ejemplo, si yo doy un vaso y quiero a cambio botella, el que tiene una botella recibe un vaso, a cambio va a dar un quinto de botella. Porque si un vaso se cambia por 10 pesos y una botella por 50, entonces un vaso se cambia por un quinto de una botella. Por otro lado, si alguien tiene una botella, puede pedir a cambio 5 vasos. Quiere decir que el precio de vaso medido en botellas el precio es un quinto de botella y el precio de la botella medido en vasos es 5 vasos. Y tenemos precios relativos. Tenemos precios de eso. Profe, lo estoy escuchando muy cortado. Yo no sé si es todos o mi internet. Sí, yo también lo escucho cortado. Ahora, No sabía si cambiar o no. ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora ¿De sí. vuelta? Bien. A ver, voy a apagar mi cámara por las dudas, quizás si eso afecta. Cosa. Bueno. ¿Hasta acá bien? Sí. Bien. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a poner acá un ejemplo, vamos a estar un rato con esta. Supongamos que nosotros actuamos como consumidores y queremos comprar galletitas. Compramos galletitas una vez por semana, tenemos la semana 0, la semana 1, la semana 2, tenemos 4 marcas de galletita, A, B, C o D. Las 4 galletitas, supongamos que son para nosotros idénticas, o son muy parecidas, nos da lo mismo cualquiera de las 4. Es una galletita de chocolate y vemos la A, la B, la C, la D, por tamaño, por gusto, por envase, por lo que sea, nos da lo mismo. Somos indiferentes a cualquiera de las 4. No es indiferentes en el extremo que uno no sabe qué elegir, pero nos dice más o menos cuál quiere decir, la que esté ahí. Pero de alguna manera uno tiene que elegir. Si por calidad, por gusto, por apariencia, por envase, por todo eso, nos da lo mismo. ¿Qué elemento uno suele utilizar en esos casos para definir cuál elige? El precio. Se fija el precio. Bien. ¿Y el precio en qué medida ayuda para tomar la decisión? Y si Si es son menor. todas iguales, yo creo que voy a elegir la más barata. Si son todos iguales, elijo la más barata. Bien. Lo que, dicho en términos sencillos, sería eso. En términos más sofisticados, lo que uno hizo es calculó los precios relativos y ordenó los bienes de menor precio relativo a mayor precio relativo. O sea, ordenamos, lo que hicimos es comparamos el bien A con el bien B. O sea, hicimos cómo es 10 respecto de 14, 10 respecto de 16, 10 respecto de 12, 14 con 16, 14 con 12, 16 con 12. Así uno relacionó el A con el B, con el C, con el D. Todos se relacionan entre sí. Y uno puede ordenar los bienes de menor precio a mayor precio, o de menor precio relativo a mayor precio relativo. Y en ese caso uno elige el bien de menor precio relativo. O sea, no es un bien, no es el precio aislado, sino es el precio de un bien relacionado con el precio de los otros bienes. Por eso precio relativo. En ese caso uno elige el bien A, que es el de menor precio relativo. La semana siguiente vamos de vuelta a comprar. Tenemos un recurso que es dinero para comprar galletita. ¿A qué galletita le asignamos y nos fijamos? A ver, primera pregunta. En la semana 1 respecto de la 0, ¿hubo un cambio de precio relativo? Sí. A ver, el precio relativo a partir de qué precio cambió? En algunos hubo cambio y en otros no. Bien, En cambió algunos en el... bajó y en otros aumentó. Bien, en uno aumentó, en otro bajó. Igual Bien, yo sigo eligiendo el bien A. el bien A. ¿Por qué se sigue eligiendo el bien A? Y porque igual sigue siendo más barato.
Aunque los otros hayan aumentado, en sí no afectaron mi decisión de comprar el bien A. Nada, está bien. O sea, sigue siendo más barato. Ahora, en vez de decir más barato, ahora podemos decir el de menor precio relativo. Quiere decir lo mismo, pero a partir de ahora, como cambiamos el más barato por el de menor precio relativo. Semana 2. Profe, y si en la Primera semana 2, pregunta. ¿Hubo cambio de precio relativo? Sí. Sí, ¿quién estaba hablando? yo, profe, y si en la semana 2 Emiliano, sí, sí. el precio relativo, o sea, ya mi decisión no pasa por el precio relativo, sino quizás empiezo a analizar otras opciones como la calidad, porque el bien A quizás no me pareció lo suficientemente bueno y quizás con los nuevos precios puedo ver que puedo adquirir otro bien y comprobar a ver si la calidad era mejor del A o del D. No, pero supongamos que las calidades los bienes siguen siendo iguales. Y opino lo mismo, y no cambio mi opinión sobre las calidades de A, B, C y D. En la semana 2 sigo eligiendo el bien A. No, No, lo cambias por el D. desactivamos. En este caso, el menor, si mi elección es a partir del menor precio relativo, elijo la marca D. Sí. Suponiendo Sí. que las galletitas tienen la misma calidad, sabor, apariencia, envase, etcétera, etcétera. Si las calidades difieren, entonces uno tiene que comparar la relación de precios, los precios relativos y las calidades relativas. Uno tiene que tomar dos variables en manera simultánea para, en función de esa combinación, elegir a ver cuál le conviene. En esto está, por ejemplo, la frase del vendedor ambulante argentino que dice: usted lleva precio, lleva calidad. O sea, quiere decir, se lleva algo de menor precio relativo y de mayor calidad relativa. Ahora, si el precio es bueno, pero la calidad va variando, entonces vemos, a ver, por ahí es algo un poquito más caro, pero la calidad más que compensa esa diferencia de precio. Pero bueno, tenemos que mezclar las cosas. Pero acá vemos de a una. Entonces acá vemos una persona cómo elige cómo asignar el recurso, dinero para comprar galletitas en función de los precios relativos. ¿Va claro esto? Sí, sí, sí. ¿Quedó bien? Sí, profe. No, manténla ahí. ¿Sí, una pregunta? ¿No? Bueno, no. Bien, bueno. Pongamos ahora, cambiamos. En vez de ser un consumidor que compra galletitas, estamos en la fábrica de las galletitas y tenemos que comprar harina para hacer las galletitas. Hay una persona encargada de compras y tiene que comprar todos los meses una bolsa o bolsas de harina y las compra a un molino harinero. Hay 4 molinos, A, B, C y D, y supongamos de vuelta que la harina que dan los 4 molinos para nosotros son de igual calidad. El plazo de entrega es el mismo, la financiación es la misma, la atención es la misma. No, nos da lo mismo comprar la harina A, B, C o D. Y pongamos que tenemos ahí el precio del paquete de harina: 10, 14, 16 y 12. ¿Cuál marca de harina compramos? Y el bien A, Bien, la harina marca A. claro, la que O sea, elegimos, sale ¿y por bien. qué la marca A? La de menor precio relativo. Claro. Y porque eso va Vamos al mes 2. Sí, María, perdón. No, está bien. Al mes siguiente, al mes 1, ¿a quién le compramos la harina? Alá, Sigo eligiendo A. Y en el mes 2, al D. El bien D. Al D. ahora vemos que la forma de tomar decisiones es similar a la que hicimos antes. Exacto, Sin pues embargo, la forma es la misma, pero el contenido de la decisión no es el mismo. pero No. estamos hablando de la misma calidad. Bien, o sea, tenemos igual forma, distinto contenido. ¿Quién quería decir algo? Que estamos hablando de diferentes productos, pero de la misma calidad. Entonces lo único que estamos analizando en este caso es el precio relativo, sin importar cuál es el producto. El- O sea,
Exacto, Hagan vemos bien los más. precios relativos. Eso sí, o sea, vemos lo que estamos viendo que son la forma de tomar la decisión es fijarse en los precios relativos, suponiendo que todos los demás variables son iguales, entre los productos no cambian, y miramos precios relativos, y en este caso ninguno de los dos casos importó precios relativos de qué, de qué bien hablamos. Porque en un lado es alguien que compra galletitas con el objeto de satisfacer su hambre, sus ganas de comer, y el otro alguien que compra harina con el objeto de fabricar galletitas que las quiere vender. Son personas diferentes en lugares diferentes. Supongamos ahora que en vez de estar en este lugar, estamos como alguien que quiere elegir, tiene un local y quiere elegir qué actividad económica va a realizar ahí. Y tenemos para realizar un local 4 actividades económicas. La A, la B, la C, la D. Puede ser poner una casa que vende empanadas, una librería de hojas, apuntes, de hojas de hojas, digo, broche, lápices, pinturas, librería de ese sentido. Uno puede poner una ferretería, uno puede poner una casa de electricidad, uno puede poner diferentes cosas. Pongamos, tenemos en un local y queremos averiguar qué actividad económica nos conviene instalar en ese local. Supongamos que nos da lo mismo cualquiera de las 4, A, B, C o D. ¿No? Nos gustan lo mismo cualquiera de las 4. Sabemos lo mismo de las 4. O sea, no hay uno, prefiero la ferretería a la casa que vende empanadas. Supongamos que nos da lo mismo. Para elegir, tenemos que fijarnos, en este caso, cuál nos da mayor ganancia. Sería una tasa de ganancia, una tasa de rentabilidad. La tasa de ganancia, tenemos que tomar por un lado la ganancia, que en este caso es una ganancia esperada. O sea, calculamos la ganancia esperada, o sea, de acá a un año, ¿qué ganancia espero tener? Y esa ganancia esperada la divido por la inversión. La inversión en este caso es instalar el local, poner todas las instalaciones, los cables, los caños, la electricidad, el gas, los estantes, las mesas, las sillas, la heladera, el horno, lo que necesite según la actividad. Si pongo fabricar empanadas, necesito horno, necesito hornallas, necesito instalación de gas. Si pongo una ferretería, necesito un montón de estantes y cajones y cajoncitos y lugares para colgar cosas. Y así, bueno, voy variando según la actividad. Supongamos que tenemos que la inversión es la misma y lo que va variando es la tasa de la ganancia que voy a obtener. Entonces, eso hace que cambie la tasa de ganancia. Fíjese una cosa, en la tasa de ganancia están incluidos muchos bienes, muchos precios. Porque en la tasa de ganancia está la ganancia que es el ingreso por ventas menos los costos. El ingreso por ventas ¿qué es? Precio por cantidad. Está el precio de lo que vendo multiplicado por la cantidad que vendo. O sea, ahí tenemos un precio, el precio de lo que vendo. Y en los costos está el precio de los elementos que compro para hacer la actividad económica. Tengo el precio, si fabrico empanadas, tengo el precio de la harina, el precio de la carne, el precio de la aceituna, el precio del tomate. Tengo el salario que le pago si tengo algún empleado. Tengo el precio del gas que consumo, de la electricidad que consumo, y así tengo infinidad de precios. O sea, en la tasa de ganancia están incluidos muchos precios también. Entonces, si yo tengo acá tasa de ganancia, tengo que en el momento cero, la actividad A me da un 10% de ganancia al año, el B un 14% al año, el C un 16% al año, el D un 12% al año. Me da lo mismo cualquiera de las 4 y todo lo vinculado con las actividades para mí es lo mismo. No la encuentro ni más riesgosa, ni más peligrosa, ni algo más aburrido. La única diferencia que encuentro es la tasa de ganancia. ¿Cuál de las 4 actividades voy a elegir para el local que tengo? ¿La actividad A, B, C o D? La C. La C. ¿Por? Porque me da más tasa de ganancia. Tiene más rentabilidad. Tasa de ganancia o la mayor tasa de ganancia relativa. Tasa de ganancia, tasa de beneficio, tasa de rentabilidad relativa. O sea, no está aislado, no es una sola tasa, es una tasa en comparación con otras tasas de rentabilidad.
Si en vez de estar en el momento 0 yo tengo los valores del momento 1, ¿qué actividad económica elijo? También la sé. También la sé. Y si los valores son de la semana del momento 2, La B. La B. la B, ahí hay un cambio, perfecto. O sea, estamos viendo que la decisión es muy distinta a las dos anteriores, sin embargo, la forma de tomar la decisión es la misma. Me fijo en los precios relativos. En este caso, tasa de ganancia relativa. Voy a poner otro caso. Tengo que comprar algún activo financiero. Habitualmente uno dice, voy a hacer una inversión financiera. Acá el término preciso es comprar un activo financiero. Por ejemplo, depositar dinero en plazo fijo en un banco, comprar acciones, comprar títulos públicos, comprar títulos de deuda privado, así diferentes instrumentos financieros, o sea, activos financieros. Y lo que está en pantalla es la tasa de rentabilidad o tasa de interés que da ese activo financiero. Supongamos que me da lo mismo cualquiera de los cuatro, por comodidad, por atención, por riesgo de incobrabilidad, por lo que sea, me da lo mismo el activo financiero A, B, C o D. Pero tengo que elegir alguno de ellos. Entonces me fijo en la tasa de interés relativa o tasa de rentabilidad relativa. En el momento 0, si tengo que elegir un banco donde hacer un depósito a plazo fijo, ¿cuál banco elijo? Si no tengo los datos del momento 1 y 2, el C. El C. Estoy en el momento 0, elijo el C. Pongamos que al momento 1 es al plazo siguiente, cuando ese depósito a plazo fijo venció. Y tengo que elegir si lo renuevo en el banco o lo paso a otro lado. Voy a otro activo financiero. Sigo eligiendo el C. Sigo eligiendo el banco C. Bien. Y al momento 2, ¿qué hago? En cambio el B. Cambio al B. Acá asignamos recursos en base a tasa de rentabilidad relativa o tasa de interés relativa. Antes era precios relativos, tasa de ganancia relativa, tasa de interés relativa. Bueno, son formas similares de tomar la decisión, pero el contenido no. El contenido cambia. O sea, una parte de la decisión de los agentes económicos es esta: asignar recursos en base a precios relativos, en base a órdenes y en base al marco institucional en el que se ubica. ¿Va bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. A ver, la siguiente, por favor. Esto tiene que ver con... a ver, la que sigue. Vamos a pasar varias. Esta es la de comprar la harina. La siguiente es del activo financiero, donde comprar la tasa de rendimiento. Y la siguiente tiene que ver con la actividad económica que da la tasa de ganancia relativa. Siguiente, por favor. Ahí está. Ahora viene ver cómo se relacionan decisiones entre sí. Por ejemplo, tenemos que fabricar una mesa de madera. Para fabricar una mesa de madera hace falta diversos elementos. Uno de ellos es la madera. Como fabricante de mesa de madera, para conseguir una plancha, vamos a un aserradero que está en la ciudad, que nos brinda planchas de madera. Ofrece planchas de madera de diferente tipo, grosor, características, y elegimos la que nos conviene. Este aserradero, las planchas de madera las ofrece a partir de recibir troncos. Recibe troncos de árboles, lo transforma en planchas de madera. Esos troncos los recibe de una empresa forestal, que se encarga de hacer plantaciones de árboles y tala los árboles, y después que los tala, utilizando por ejemplo sierras, esos árboles los limpia, los deja un tronco y se lo da a la empresa forestal. Perdón, se lo da al aserradero, disculpen. Entonces se lo da al aserradero. El aserradero lo transforma en plancha de madera, que se lo da a la fábrica de mesas. La empresa forestal, para tirar esos árboles, necesita sierras, o sea, tiene que contactarse con una fábrica de sierras. La fábrica de sierras necesita muchos elementos, uno es acero, y tiene que encontrarse con una acería, con una empresa siderúrgica, que le ofrece el acero adecuado. Y el acero se precisa sacar hierro de la tierra y carbón de la tierra. El hierro es para ser modificado a altas temperaturas en un horno alimentado por carbón. Entonces acá vemos acá
cómo hay una interrelación entre diferentes actores, diferentes agentes económicos que se relacionan entre sí. La fábrica de mesas de madera, el aserradero, la empresa forestal, la fábrica de sierras, la acería, el hierro, el carbón. Pregunta, fabricar mesa de madera, de todos los actores que están acá en esta cadena, ¿a cuál actor tengo que conocer sí o sí? Si soy ¿Al el proveedor fabricante de de la las madera? mesas. Al proveedor, profe. El proveedor de las maderas, que es... El aserradero. ¿Y quién es el proveedor de madera? El aserradero. Yo tengo que conocer el aserradero, sí o sí. Después puede ser que el aserradero me diga, mira, esta madera que tenés acá es una madera que está produciendo tal empresa forestal de tal lugar, está el árbol, y lo está haciendo de tal modo que cuida, por ejemplo, la naturaleza. Sin embargo, yo para fabricar la de madera no preciso conocer quién es la empresa forestal que ofreció el tronco del cual yo utilizo una tabla de una plancha. Tengo que conocer el aserradero y con eso me alcanza y sobra. Sí, y lo mismo, el aserradero tiene que conocer las fábricas de mesas y quienes utilizan madera para fabricar algo, y necesita conocer la empresa forestal. No hace falta que conozca el resto. No es imprescindible para su actividad. Se tiene que conocer el que está en el eslabón hacia adelante y hacia atrás el proceso productivo. Cuando decimos eslabón hacia atrás, quiere decir que nos vamos hacia el insumo, hacia los elementos que utilizamos para fabricarlo. Cuando decimos hacia adelante, vamos hacia el consumidor final. O sea, tenemos hacia atrás es cuando voy trato de llegar a los insumos de la fabricación, los elementos básicos con que se fabricaron, y cuando es hacia adelante, voy a tratar de lo que es la venta del producto y ahí voy a tener un ingreso determinado. ¿Está bien acá? La siguiente, por favor. Hacia adelante es cuando uno va hasta donde está el consumidor final. Hacia atrás, uno va hacia el insumo. En el ejemplo nuestro, si yo estoy parado en la empresa forestal, voy hacia adelante, quiere decir voy hacia la fábrica de la mesa de madera y a la venta de la mesa de madera. En cambio, voy hacia atrás, voy hacia conseguir el hierro, el acero, el carbón, los insumos necesarios para que yo pueda tener la madera. ¿Está bien? No, por favor. Lo que vemos acá es dos procesos. Ejemplo de ahí de la madera. Uno, vemos que cada uno toma una decisión. La decisión de el consumidor quiere comprar mesa de madera. Alguien en la fábrica decide fabricar mesa de madera. El aserradero decide ofrecer planchas de madera. La empresa forestal decide ofrecer troncos de madera. Bueno, cada uno, a partir de eso que quiere ofrecer, necesita insumos, necesita elementos. Esos elementos hay que pagarlos, tienen un costo. Ahora, lo que vemos ahí, que cuando yo voy al aserradero a comprar plancha de madera, el aserradero suele tener plancha de madera. Cuando el aserradero llama a la empresa forestal y le pide que va a comprarle troncos, la empresa forestal suele tener troncos. Si no los tiene talados, tiene árboles que va a poder talar. Le dice, mira, venite en 3 días que te preparo el árbol. Preparo el tronco. Y en general, cada uno cuando necesita hacer una cosa, la decisión de uno suele vincularse con la decisión de otro de manera armoniosa. O sea, cuando yo decido demandar algo, hay alguien que decide ofrecer ese algo. Yo decido demandar madera, el otro decide ofrecer madera. Yo decido demandar pan, y bueno, me voy a una panadería que decidió ofrecer pan. Y en general hay una coordinación de modo que cuando yo decido demandar, hay otro que decide ofrecer. Ahora, cuando uno decide ahí, resulta que la decisión la toman personas, como nosotros, que conocemos un pedacito de la realidad,
eso con necesito en realidad, o forma más sofisticada de decir lo que es nuestro conocimiento está disperso. O sea, no es que alguien tiene todo el conocimiento, sino el conocimiento está disperso en la sociedad. Cada uno tiene algo de conocimiento de lo que pasa. Cada uno entiende un pedacito de las cosas que ocurren, no entiende todo. Y por este conocimiento disperso, además hay incertidumbre. Incertidumbre, yo no sé lo que va a ocurrir. La incertidumbre puede ser mayor, puede ser menor. Cuando es muy grande la incertidumbre, uno está en un caos que uno no sabe lo que puede pasar al día siguiente. Puede pasar a la hora siguiente. O puede ser que, bueno, en este caso, no esté tan grave la cosa. Pero lo que tenemos es que las personas toman decisiones a pesar de que uno no conoce toda la realidad y tiene incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la realidad de acá en futuro. Y esas decisiones están coordinadas, no es algo caótico. Cuando yo voy a comprar la madera suele estar. Cuando el otro quiere comprar el tronco suele estar. O, por ejemplo, nosotros salimos a la calle y voy a tomar un colectivo. Vamos a un lugar donde se supone que los colectivos pasan y están ahí parados las personas que quieren tomar el colectivo. Es el lugar llamado parada de colectivos. Donde cuando yo voy a tomar el colectivo suele pasar. Y cuando el colectivo va por un camino, suele encontrar pasajeros en ese camino. Entonces ahí vemos una parte de cómo las decisiones se coordinan. Y por otro lado, es un proceso que transmite información. Información sobre abundan las planchas de madera, escasean las planchas de madera. Información sobre qué planchas de madera hay, qué madera existe, a qué precios la están vendiendo en diferentes lugares. Y en base a eso uno puede tomar decisiones. Entonces tenemos un proceso donde la información se transmite. En general, la transmisión de información en la realidad social se transmite a partir de compras y ventas, o abstenciones de comprar o abstenciones de vender. Cuando uno decide comprar algo, uno está haciendo que alguien modifique su precio. Entonces tenemos acá que se transmite la información de uno a otro. Cada uno averigua, se va dando cuenta qué es lo que se quiere. Y de ese modo las decisiones se toman de manera coordinada. ¿Bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. La siguiente. Ahora, ¿cómo es este proceso de coordinación de decisiones y de transmisión de información? Suele haber dos formas puras de darlo y después la práctica y una combinación. Una primera es una que se llama planificación centralizada. Alguien en un centro planifica todo. Todas las decisiones de asignación de recursos. La decisión del vaso, la decisión de la harina, la decisión de la taza de té, la decisión de servir o no un líquido en este caso. Diferentes decisiones que uno toma. Entonces hay alguien que en un centro planifica todo. ¿Qué quiere decir planifica todo? En el extremo es, vos vas a comprar mesa de madera, 3 mesas de madera, o 3 sillas de 3 mesas de madera de tal característica, pero vas a ir tal día de agosto, por la mañana. Bien. Entonces habla con el persona que está al lado trabajando mesas de madera. Escucha. Digo, perdón, uno ve ahí en ese... a ver, me distrajo un cachito. Estamos con planificación centralizada. Ahí alguien le da órdenes de cuántas mesas de madera van a requerir tal día. Le va a la fábrica de mesas de madera, le va a decir cuántas mesas tiene que tener listas tal día, qué tipo de mesas tienen que ser, cuándo tiene que llamar al aserradero para pedir planchas de madera. Le dice al aserradero cuántas planchas de madera tiene que hacer, qué tipo de planchas tienen que ser, cuántas tienen que ser, para qué fecha tienen que estar listas. Y así con los diferentes elementos que hacen a las decisiones, donde la planificación centralizada da órdenes de todo. Ese es en el extremo. El otro extremo, por otro lado, la organización se da a través del mercado, donde no hay nadie que toma la decisión de coordinar ni de transmitir la información. Se da el mercado a partir de transacciones. Las transacciones en el mercado cumplen el rol de interrelacionar decisiones y asignar recursos, sin que nadie dé la orden de nada.
Y acá se habla de un fenómeno que Adam Smith, de un economista inglés y filósofo inglés del siglo XVIII, llamó la mano invisible, y un filósofo economista más contemporáneo de mitad del siglo pasado, llamado Friedrich von Hayek, hablaban de Smith de la mano invisible, Hayek de un orden espontáneo. La idea de mano invisible se toman decisiones como si una mano invisible nos guiara en las acciones. O Hayek dice que la sociedad parece ordenada, pero ese orden es espontáneo. Espontáneo quiere decir que surge sin que nadie haga nada. Por eso es espontáneo. De la nada surge un orden. ¿Y quién lo organizó? ¿Quién lo decidió? Y no sé. De algún modo surge un orden. Se transmiten informaciones, se toman decisiones y no se sabe quién dio la orden de las decisiones, ni qué resultados tienen las decisiones, porque ahí digamos, no hay nadie que coordine todo. Siguiente, por favor. Acá le dejo una frase de La riqueza de las naciones. En realidad, un libro de Adam Smith, un poquito más largo el título. Si tuviera la cámara, lo mostraría, pero bueno, se lo dejo para después a ver si se puede arreglar. Adam Smith escribió un libro conocido como La riqueza de las naciones. En realidad, el título es más largo. Es una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Lo que se puso Adam Smith a analizar es la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. ¿Por qué hay naciones más ricas que otras? ¿Por qué esa diferencia? Y él empezó a analizar el tema a partir de, él vive en Escocia, y en Escocia hay dos zonas, una se llama las Lowlands y de otro las Highlands, las tierras bajas, las tierras altas, y las tierras altas son lugares eran más agropecuarios, las tierras bajas eran más industriales en la época que estaba en Smith, fin del siglo XVIII, y resulta que las Highlands eran lugares más rústicos que las Lowlands, que vino en la película Highlander, y eran más rústicas y eran zonas más pobres. Entonces Adam Smith dice, estamos en misma Escocia, ¿y por qué 30 millas de acá, de Edimburgo, por ejemplo, por qué tenemos una ciudad que tiene mucha riqueza y a 30 millas de acá hay un lugar que es mucho más pobre? ¿Por qué esa diferencia? Estamos a 30 millas. Con más razón encontraba diferencias entre países muy distantes. Entonces empieza a hacer diferentes preguntas y una de las respuestas es esta, la idea de que hay una mano invisible que guía las cosas. Pero como es invisible, uno no la ve. Entonces pone ahí una frase respecto del intercambio. Dice, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. Es decir, cada uno piensa, el panadero, el cervecero y el carnicero piensan en su interés. Por eso nos ofrecen alimento. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. O sea, cuando nos dicen, no es que le decimos, dame algo de comer que necesito, sino dice, mira, ¿cuánto te puedo pagar por el kilo de pan? Sigue, no les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Solo el mendigo depende principalmente de la benevolencia de sus conciudadanos. Se dice, en general, uno se relaciona con los conciudadanos, pero no por benevolencia, sino uno le habla a la otra persona considerando lo que el intercambio el otro va a ganar. Dice, mira, haceme el intercambio, vendeme a mí estas mesas de madera porque, bueno, te va a convenir vendérmela a mí, no a otro. O si dejamos pasar el tiempo, esa madera se va a arruinar. O sea, bueno, diferentes cosas, pero donde hay un incentivo para que uno haga una cosa u otra. Esto es de Adam Smith, el libro de la edición de 1987, la edición original es 1776, pero bueno, el libro este que tengo yo es de una edición del 87, la página 17. Siguiente, por favor. Y después otra cosa que plantea, que el bienestar general es el bienestar de la sociedad, es una consecuencia no buscada. O sea, no es que yo hago cosas pensando en el bienestar de la sociedad, sino hago cosas pensando en mi interés y sin saberlo estoy beneficiando a la sociedad. Dice, si ninguno se propone por lo general promover el interés público ni sabe hasta qué punto lo promueve. Pero en este, como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a través del proceso perdón,
Voy de vuelta a percibir, las personas su propio interés, ninguno se propone por lo general promover el interés público ni sabe hasta qué punto lo promueve, pero en este, con otros muchos casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. No implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos. Por el perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios. O sea, puede ayudar al bienestar en este caso de la sociedad, del grupo en el que está, mucho más que si cada uno trata de hacer las cosas solas o se proponga beneficiarse. Por ejemplo, cada uno va a tratar de hacer las cosas que mejor sabe y de ese modo cada uno tiene más de lo que está buscando y tiene por ahí mejor calidad y todos están contentos porque satisface sus necesidades. La siguiente, por favor. Hay un filósofo norteamericano llamado Leonard Read, que en el año 58 escribió un articulito llamado iPencil, yo lápiz, que habla un poco de esto, un poco de la mesa de madera, publicado un lápiz, y yo soy un lápiz de tal característica, y empieza a hablar de todas las decisiones que hay que tomar para llegar a ese lápiz y todas las personas que participan, los cientos de personas que colaboran para que el lápiz esté en la librería. Digamos, cada uno que los que colaboran en la fabricación del lápiz está pensando en su propio interés. O sea, ¿cuál es el... A ver, ¿qué me conviene a mí? ¿Cuál lápiz me conviene vender? ¿Cuánto me conviene vender? Pienso en mi interés, ¿cuánto puedo ganar? No pienso en qué lápiz necesita el otro porque se lo voy a regalar, sino qué lápiz necesita el otro porque se lo voy a vender. Ahora vamos a lo que dijo Rand. Ahora dice, la colaboración se da gracias al intercambio, sin que una mente maestra dirige las incontables acciones necesarias para su fabricación. O sea, se da el intercambio sin que nadie lo dirija, o sea, sin una planificación centralizada. Hay un pequeño videíto de un economista norteamericano llamado Milton Friedman que habla de esto. Se los recomiendo para que después lo vean ustedes. Que habla un poco de esto, de lo que vimos, explicado con mucha más claridad de lo que lo expliqué yo. Alguien puso un artículo de un libro de una autora llamada Ayn Rand, que escribió un libro, una recopilación de artículos llamado La virtud del egoísmo, que un poco sigue la idea, en realidad lo que sigue es la idea de Adam Smith del siglo XVIII, y no solo Adam Smith que habló de esto, hay un filósofo llamado David Hume y un historiador llamado Adam Ferguson, también eran escoceses, estaban en esa misma sociedad en años más, años menos, y hablaban de la misma idea, cómo había ciertas cosas que ocurrían gracias a un fenómeno de mano invisible, o sea, de mano invisible, mano que organiza la sociedad, pero no se ve. De hecho, hay un autor conservador de Estados Unidos llamado Edmund Burke, se escribe Edmund Burke, que decía que la mano invisible era Dios. Dios era el que organizaba la vida en sociedad. Porque en cierta medida uno dice, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que cuando yo salgo a tomar el colectivo pasa por ahí? Y cuando el colectivo pasa se encuentra con pasajeros que lo están esperando. Esto es como un milagro. ¿Cómo ocurre eso? Entonces algunos dicen que eso es Dios. Otros dicen que no, que la forma de organizarse la sociedad permite eso. La siguiente, por favor. Quiero dar la definición y después hacemos el corte. Sí, pasa, por favor. En resumen, cuando uno mira el punto de vista económico, es como que hay dos problemas que trata de resolverse. Esto lo dijo un norteamericano llamado Buchanan, en un artículo del 84, que se llama ¿Qué deben hacer los economistas? Entonces dice, hay dos problemas a resolver cuando uno mira la realidad con ojos de economista. Por un lado, un problema tecnológico, que uno dice, bueno, hay ciertas preferencias que tienen las personas. Preferencias quiere decir, prefiero algo, una cosa respecto de otra. Prefiero la galletita A a la galletita B. La B a la C a la D. Esas son las preferencias. Y esas preferencias yo las conozco y otros conocen las preferencias. Saben que a la gente le gusta más la A o la B o la C o la D. O que eligen en base al precio.
Entonces, un problema es cómo hago para satisfacer las preferencias de las personas. Bueno, las personas para satisfacer sus preferencias usan bienes. Yo tengo necesidad de alimento, tengo bienes que son alimentos. Tengo necesidad de comer, uso bienes llamados alimentos, diferentes tipos de bienes. Tengo necesidad de descansar, utilizo bienes para descansar, silla, reposera, cama, por ejemplo, y así. Tengo diferentes preferencias. Y para satisfacer esas preferencias uso recursos. Y como vimos nosotros en el caso de recursos para fabricar galletitas, recursos para hacer mesas, recursos para obtener rentabilidad con mis fondos financieros, etc. Ahora hay otro problema que Buchanan lo llama el problema económico, que es... Sí. Disculpe, problema tecnológico no habla Sí, dime. de la tecnología literal, ¿no? ¿O entendí mal yo? No, cuando habla de problema tecnológico, habla del cómo hacer las cosas. Habla de cómo hacer, en este caso claro, es cómo bien. hacer para satisfacer las preferencias. Yo necesito, para satisfacer las preferencias, necesito galletitas. Lo único que yo sé que la persona necesita galletitas, entonces sé con qué recursos necesito para hacer las galletitas y dónde están los recursos, a quién comprarlos, dónde ofrecer las galletitas. Sé todo el problema de cómo asignar recursos para satisfacer las necesidades. Es algo que conozco. Pero puede ocurrir que uno desconozca esto. O sea, yo voy a poner un negocio y no sé si las personas quieren galletitas, quieren empanadas, quieren artículos de ferretería, quieren artículos de librería. Las preferencias de las personas no las conozco. Pero de algún modo tengo que elegir algo. Entonces, el problema económico es cómo, ante una situación de incertidumbre y de ignorancia, yo decido asignar recursos. Cuanto mejor funcione ese sistema, los recursos se van a asignar a las actividades más preferidas. Si funciona mal, se van a asignar recursos a actividades menos preferidas. Y la sociedad va a estar mejor cuando las personas satisfacen mejor sus necesidades. Para satisfacer mejor sus necesidades, necesitan conocerlas, pero de algún modo tiene que haber algún mecanismo social para satisfacer esas preferencias. Bueno, ahí la forma de organizarse la actividad económica, la toma de decisiones y la interrelación de decisiones es que hace que una sociedad satisfaga mejor o peor las preferencias sociales que tiene. O sea, hay todo un problema de organización de la sociedad. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, las dos formas que vimos nosotros recién como formas puras, una es una planificación centralizada, el otro es el mercado por el sistema de precios. Hoy después pueden ser unas mezclas donde el Estado no decide todo, pero el Estado influye en el mercado y participa con ciertas actividades, las lleva el Estado puede controlar precios, puede dar órdenes, bueno, interviene y hace que no sea una forma pura de organización, sino una forma mixta, más de que te puede ser más Estado o más mercado. ¿Va claro esto de Buchanan? El problema tecnológico, el problema económico. Sí, profe. Un sí. Tengo otro sí. Profe, Al tercer sí cambiamos. Sí, ¿puede repetir el problema económico, porfa? bien. Yo voy a decir, tengo un segundo sí, pero tengo un duda. Bien, buenísimo. El problema tecnológico es, sé las necesidades de las personas y sé qué recursos necesito para satisfacer esas necesidades de las personas. El segundo es, yo no sé qué necesitan las personas, tampoco sé con qué satisfacer esas necesidades, qué cosas prefieren, no lo sé, pero algo tengo que hacer, porque si no me muero de hambre. Si yo no ofrezco algo, no vendo nada, si no vendo nada no tengo con qué comprar, algo tengo que hacer. Entonces ofrezco algo, me dedico a algo. ¿Cómo yo me entero que lo que ofrecí está bien o no? Bueno, por un sistema de planificación centralizada, que alguien me va a decir, mira, fabrica esto, que alguien te lo va a venir a buscar, o por un sistema de precios, yo de algún modo voy a averiguar que algunos precios suben, otros precios bajan, en base a eso voy a asignar recursos. Y eso va a ser mi guía de
qué me conviene fabricar. Los cambios de precios relativos me dan una guía de qué hacer. ¿Va bien? ¿Va mejor así? ¿Florencia? Sí, gracias, profe. La última pregunta. O sea, sé si está bien por planificación centralizada y después me dijo otro que no llegué a anotar. La otra es, o por un enfoque, una organización detrás del mercado, por el sistema de precios. Ahora sí, gracias. No, por favor. La siguiente, por favor. Y acá tenemos, a partir de esto viene la definición. En realidad, no hay una definición. Voy a plantear dos definiciones. La primera es la más conocida, que es la que hizo un economista inglés llamado Lionel Robbins, que escribió un libro, La naturaleza de la economía, o La naturaleza de la ciencia económica, perdón. Y lo que dijo es, la economía es una ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y recursos escasos que tienen usos alternativos. O sea, tengo fines y para eso utilizo recursos escasos que tienen usos alternativos. O sea, habla de escasez, vamos a ver ahora qué es eso, ahora o la vez que viene, qué es la escasez. Y tenemos fines diversos y tenemos recursos para usos alternativos. Con este recurso, ¿qué hago? ¿Para qué lo uso? Es un poco lo que plantea Leonard Robbins. Fíjese, está vinculado con el primer enfoque de Buchanan, que habla de utilizar recursos para satisfacer necesidades, en este caso recursos para que las personas obtengan ciertos fines. La segunda definición está vinculada con el segundo enfoque de Buchanan, la hizo un economista austríaco nacido en Austria y después emigró, previo a la Segunda Guerra se rajó a Estados Unidos. Se rajó porque, bueno, si se quedaba es probable que no contaba el cuento. Y él plantea que el ámbito de la economía es aquel que atañe el análisis de los fenómenos del mercado. Se analiza cómo se toman decisiones en el mercado. O sea, decisiones que implican incertidumbre, conocimiento disperso, que resultados inciertos, uno sabe lo que puede ocurrir. Esa es un poco la definición que plantea Mises de economía. Es una más basada en el segundo enfoque de Buchanan y la de Robbins más parecido al primer enfoque de Buchanan. Siguiente, por favor. ¿Qué efectos analiza la economía? La siguiente. Aquí hay una frase, el libro se lo voy a dejar, voy a subirlo al Classroom. Es un libro de economista estadounidense llamado Hazlitt, que tiene un libro chiquito, La economía en una lección, que está pensado para público en general, o sea, no para estudiantes de economía, sino para alguien que le interesa la economía y no está basado en el lenguaje del gremio. Y dice en una parte, al principio del libro, el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto político y no meramente sus consecuencias inmediatas. En calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. A ver, volvemos a leer. Tiene los efectos más remotos y no meramente sus consecuencias inmediatas. Eso quiere decir, cuando alguien toma una decisión de tipo económico o un gobierno toma una medida de política económica, uno tiende a analizar primero las consecuencias inmediatas. ¿Qué es lo que va a pasar hoy, mañana, en una semana, en un mes? Lo que acá plantea, tenemos que saber qué va a pasar en un día, una semana y un mes, pero también qué va a pasar en 1 año, 2 años, 5 años. Cuanto más remoto es el efecto, más incertidumbre hay y más probabilidad de que uno analice algo que después cambie. Pero, o sea, hay que analizar las cosas, dicho de otro modo, en el corto plazo y en el largo plazo. Las cosas que ocurren cerca en el tiempo y lejos en el tiempo. Y también dice las repercusiones no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. O sea, uno puede analizar qué consecuencias tiene esta medida de política económica o mi decisión como una decisión de actividad económica. ¿Qué consecuencias tiene sobre los que están cerca mío y qué consecuencias tiene sobre los sectores que están lejos mío? O sea, si yo vendo mesas de madera, bueno, los que están cerca mío son los que compran mesa de madera y los que venden madera. O sea, yo puedo analizar qué consecuencias tiene mi decisión de comprar madera o dejar de comprar sobre
el mercado de madera y el mercado de mesas de madera. Ahí una influencia puedo llegar a tener. Entonces, consecuencias inmediatas, consecuencias cercanas en el espacio y lejanas en el espacio. Es un poco lo que plantea Henry Hazlitt cuando dice qué debemos analizar para elegir o no una medida económica o una política económica o las decisiones de una empresa, por ejemplo. Hay que analizarla, en este caso, las consecuencias que puede tener. Siguiente, por favor. Una más, que ahí cerramos. Esto, bueno, el material bibliográfico utilizado, aparte del que es de Mochoni y Becker, bueno, acá los diferentes autores, el que le interesa alguno, con gusto me dice, se lo paso online. La siguiente. Está para todos ustedes y para quien con gentileza suma brindó el servicio de pasar las diapositivas. Hagamos una cosa. Hacemos un intervalo de 10 minutos y después seguiremos en media hora, 40 minutos más y cortamos ahí. 10 y pico cortamos. Bueno, O sea, profe. la hora que tenemos ahora, 10 minutos y ahí volvemos a arrancar.